Bueno, vamos a dedicarle un ratito a ver los resultados del cuestionario que tenía que ver básicamente con diseño experimental. Entonces, acá está la propuesta, vamos a chusmear las respuestas. Acá está la distribución, pero sabemos que hay problemas con uno de los puntajes de una de las preguntas. Bueno, acá tenemos que preparaba 20 placas conteniendo 3 plántulas, las dividía en 2 grupos, sorteaba, por lo tanto la cantidad de réplicas, esto está mal, y la cantidad correcta era 10. ¿Todos de acuerdo? A pesar de que yo tuviese 60 datos, ¿no? Porque va a tener en cada una de las placas, hay 3 plántulas, y mide en cada planta, por lo tanto va a tener 60 datos, Marina. Sin embargo, la cantidad de réplicas es 10. ¿Vamos bien? Sí. Genial. Si hubiese dicho que la cantidad de réplicas era 20, ¿qué error hubiera cometido? ¿Cómo se llama ese error? Considera hacer el diseño, suponiendo que tenemos que la unidad experimental es la planta, no la placa. Pseudo replicación habría. Exactamente, ¿sí? Entonces, pseudo replicación es cuando consideramos réplicas a elementos que no lo son. Entonces, si hubiera considerado que como tengo 3 plántulas, tengo 30 observaciones, o sea, 30 réplicas, hubiese cometido pseudo replicación, ¿sí? Bueno, muy bien. El diseño, entonces, es anidado. ¿Todos de acuerdo? No es completamente aleatorizado, podría ser, si quieren completamente aleatorizado, acuérdense que suponemos que es donde todo es independiente. Y acá tenemos anidado. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está anidado? ¿Qué en qué? Las plantas, que serían 3 plantas en una placa, están anidadas. Bien, ¿y las placas en dónde están anidadas? En cada tratamiento. En los tratamientos, exacto, porque yo voy a tener 10 placas y esas placas recibieron solamente el tratamiento A y en las otras 10 solo el tratamiento B. Bueno, muy bien, entonces todo lo demás no está bien. Si alguien de los que respondió las otras preguntas tiene alguna duda, es el momento, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, acá tenemos una situación donde Marina no encuentra diferencias significativas entre los tratamientos. Y hay una serie de opciones. Las que están marcadas en verde eran las que yo esperaba que contestase, son varias, ¿no? Obviamente, la primera opción cuando uno no encuentra diferencias, cuando la prueba es no significativa, una explicación es que realmente no existan diferencias, o sea, que realmente H0 sea verdadera. Es una posible explicación. No tenemos forma de saber cuán probable es esto, ¿no? Para la estadística frecuentista no hay forma de saber cuán probable es que H0 sea verdadera, pero es una alternativa, que no haya diferencias. La otra posibilidad, que es lo que está planteado acá, es que sí haya diferencias y el problema es que nosotros no la estamos detectando. Entonces, en ese caso, perfecto, podría ser error de tipo 2, ¿se acuerdan? El falso negativo, no encuentro diferencias, pero estas existen. Error de tipo 2 es equivalente a tener, digamos, es la otra cara de la moneda, 1 menos beta, que es la potencia, entonces tal vez mi ensayo tiene baja potencia, tengo poca probabilidad de detectar diferencias aunque estas existan. La baja potencia está asociada, la potencia en general, es un concepto de lo más necesario cuando uno diseña, y nosotros diseñamos experimentos que tengan una alta potencia en principio. Es decir, que si realmente los tratamientos difieren, yo quisiera que mi dispositivo, mi experimento, mi algoritmo para encontrar diferencias los detecte. Entonces, si quiero alta potencia, la cantidad de réplicas tiene que ser alta. Con lo cual, si no encontró diferencias, una posible explicación es tener baja potencia, y eso puede deberse a tener pocas réplicas. Y eso también puede deberse a tener mucho error experimental, ¿sí? La potencia está asociada a... La potencia depende de la cantidad de réplicas, el error experimental, o sea, el ruido aleatorio, y la magnitud del efecto.
Y muy bien esto, porque si yo tuviera una baja magnitud del efecto, o sea, si la diferencia entre los dos tratamientos fuera muy pequeñita, puede ser que por eso no la esté detectando, ¿no? Pero acá les puse alta, así que está bien que no la hayan detectado. Alto nivel de significación, justamente no, a lo sumo sería bajo. Si tengo muy bajo nivel de significación, eso va a implicar que puedo tener un alto beta. Así que esto no aplica, y error de tipo 1 tampoco, porque el error de tipo 1 es el falso positivo, sería el error que podría cometer si hubiese detectado diferencias erróneamente. Bueno, Pregunta, sí. ¿alto error experimental no podría también llevarme a rechazar cuando tendría que rechazar? En general no, porque si tenés alto error se supone que tenés, en este caso sería que las placas son muy variables entre sí. Las placas que recibieron el mismo tratamiento, ¿no? Entonces, imagínate que Marina no tomó muchas precauciones y en algunas placas puso plantas más grandes, en otras plantas más chicas, tal vez el medio no era parejo, entonces crecieron desigualmente, tal vez cuando aplicó el tratamiento no fue muy cuidadosa, entonces todo eso genera que a pesar de que todas esas unidades experimentales, 10 unidades experimentales recibieron el mismo tratamiento, tengan niveles de expresión muy distintos. Y eso te pasa por igual en los dos tratamientos. Entonces, cuando vos Ok, haces una prueba estadística, tu test, tu p-valor va a depender de la señal arriba y del ruido abajo. Con lo cual, si tenés mucho ruido, la señal no se va a ver. Digamos, eso es lo que suele ocurrir. ok. ¿Alguna otra duda? Acá hay conceptos muy heavy, digo, en esta pregunta. Así que está piola que se sientan cómodos de por qué lo verde es verde y lo que está mal, o al menos que esto les habilite a repasar que es error de tipo 1, de tipo 2, etc. ¿Dudas? ¿La potencia depende de la significación? La potencia depende de la significación. Bueno, si vos pones un alfa y beta, es como que si minimizás uno, aumenta el otro. Entonces, si yo bajo mucho el nivel de significación, la consecuencia va a ser que va a aumentar el beta, por lo tanto va a bajar la potencia. ¿Se entiende? Esto está piola también pensarlo, los errores, como si fuese un test diagnóstico, ¿no? Si yo quiero detectar un positivo, si una persona tiene coronavirus o no tiene coronavirus, digamos. Entonces, el test me puede dar positivo, pero la persona en una de esas no está enferma, o al revés, me puede dar negativo y tal vez sí está enferma. Eso sería el falso positivo y el falso negativo, error tipo 1, error tipo 2. Si yo uso un método, le bajo la sensibilidad al test, en el sentido de cualquier persona con un mínimo de señales de algún ruido de anticuerpos, yo ya la doy como positiva. Eso implica que estoy bajando el nivel de, subiendo el nivel de significación, estoy subiendo el umbral. Entonces eso va a traer aparejado que voy a tener más falsos positivos, digamos. Si subo uno, baja el otro. En este caso, como vos subías el nivel de significación, dice alto nivel de significación, es decir, mayor al 5%, entonces lo que va a pasar es que va a bajar el beta y va a subir la potencia. Entonces esto no puede ser una explicación de por qué no encontraste diferencias. ¿Está bien? No sé. Genial. Okay. Sí, yo pregunto. Bueno, vamos a ver este. Una situación común cuando uno está haciendo un experimento es que no pueda procesar todo en el mismo día. Entonces, por ejemplo acá, lo que decidió es hacer el experimento en varios días. Esto quiere decir que cada día hacía un par de placas. Una control y una tratada, ¿no? Una con estrés y una sin estrés. Al día siguiente o 2 días después hacía otra vez el experimento y otra vez el experimento hasta completar toda la cantidad de réplicas que deseaba. Entonces, a ver,
¿Por qué no es completamente aleatorizado? Acuérdense, completamente aleatorizado lo asignamos a donde todo es independiente. ¿Dónde no hay independencia? ¿Acá dónde pueden detectar que no hay independencia? Toma dos placas juntas. Exacto, las dos placas que se procesaron el mismo día, se supone que ese mismo día se usó el mismo reactivo, se supone que el operador es el mismo, se supone que, no sé, el equipo donde se hicieron las lecturas, donde se incubó, tuvo características comunes, o sea que hay un paquete de condiciones ambientales, experimentales que fueron comunes para esas dos placas y distintas de las que se hicieron una semana después. Entonces, uno puede decir, bueno, pero esa asociación va a ser media tenue porque es un experimento y está todo controlado. Sí, perfecto, pero existe. No es el mismo nivel de independencia si yo, por ejemplo, cada día hubiese procesado una placa distinta. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta, la falta de independencia en nuestro diseño e incluirlo en el modelo. Eso es bueno, no es como, uy, qué garrón que tengo que poner el día. No, no, nos va a sacar error no explicado. Entonces, completamente aleatorizado no es. Medidas repetidas tampoco es. ¿Alguien me puede decir por qué no es medidas repetidas? ¿O qué tendría que ser para que sean medidas repetidas? No usa Si el fuera tiempo como medida, variable. ¿Cómo? Que no usa el tiempo como variable, no es que hace medidas consecutivas en una misma placa en distintos Ahí tiempos. está, eso sería. Si yo tendría, o lo que tendría que haber hecho, la misma placa, seguirla a lo largo del tiempo, que después aparece más abajo. Pero en este diseño es, tengo un par de placas, aplico el tratamiento y mido, punto. Y esa placa murió, ninguna de esas dos placas. Al otro día o varios días después hago otra. ¿Se entiende? Medidas repetidas se refiere específicamente a la misma unidad que la vamos siguiendo a lo largo del tiempo. Entonces, ojo, no es que porque aparece tiempo automáticamente es medidas repetidas. Bueno, y parcela dividida tampoco, hay un solo tratamiento. Acuérdense que en parcela dividida había como tratamientos secuenciales, ¿no? Y acá el tratamiento es uno solo, que es el estrés térmico. Factorial tampoco. Cuando nos referimos a factorial es cuando hay por lo menos dos factores de interés. Por ejemplo, si hubiera puesto estrés térmico y no sé, que creo que después está en un tratamiento con un inhibidor. Adriana, ¿te puedo Sí. hacer una pregunta? Mm, El hecho de que las dos placas se midan un mismo día, también sí, tiene que ser asignado como una variable, ¿no? Para poder después adjudicar ese error. exacto. O sea que en la base de datos nosotros vamos a tener una columna que diga día o experimento. Seguro que muchos de ustedes, si te hacen trabajo de mesada, van a tener. Hoy hice el experimento 1 y después lo repliqué y lo repliqué 3 veces en forma independiente. Eso es algo que se estila decir. Eso implica que cada día volví a preparar todo y volví a repetir el ensayo. Claro, y el día sería un bloque ahí. Exacto, iba a eso. El día no me interesa per se, no es una pregunta de investigación. A ver, el lunes difiere del jueves, pero el día es una variable, como lo que estuvimos charlando en la clase pasada, que hay que incluirla en la base de datos y en los modelos para que considere la falta de independencia. Y este diseño es un diseño en bloques, ¿no? Porque tenemos, el día es el bloque. Acuérdense que en un bloque están todos los tratamientos, entonces cada uno de los días se probaron los dos tratamientos. no me quedó muy claro por qué han ido, por lo que habíamos dicho antes, de que tenemos varias plantas en una bandeja, Ahí o por está, qué. tal cual. Entonces es diseño de bloques porque el día opera como bloque. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Ahora, ustedes vieron un DBA en Biome 1. ¿Qué pasaba en cada cruce de bloque y tratamiento? ¿Cuántos datos tenían? Por ejemplo, tomaban una camada y a cada individuo de una camada se le aplicaba un tratamiento distinto. Y después lo repetía con varias camadas. El diseño de bloques básico implica que en cada combinación de bloque con tratamiento tengo un solo dato. Es lo que se conoce como DBA sin repeticiones. Claro, acá sí tenemos repeticiones. Acá Son las sí 3 tenés, plantas por bandeja. exactamente. En cada combinación, día 1 con tratamiento sin estrés, vas a tener una sola placa
que es tu unidad experimental, pero dentro de esa placa vas a tener 3 mediciones. Entonces, de nuevo, la placa está anidada, pero está anidada en la combinación del tratamiento con el día. Claro, ahí va. ¿Estamos? Igual, si a mí me preguntan qué es este diseño, yo digo un diseño de bloques, con la particularidad que es un bloque con repeticiones, ¿no? Con repeticiones anidadas. Con submuestreo. Anidado lo podemos asociar acá a submuestreo, como el ejemplo que hemos visto en la clase pasada. ¿Sí? Una pregunta. Sí. No entiendo bien por qué no sería una parcela dividida o cuál es la diferencia. Ok. Todo eso, entender. Parcela dividida se usa cuando tenés por lo menos 2 factores que son preguntas de interés, preguntas de investigación, ¿no? Sobre los que tenés preguntas de investigación. Entonces, aplicás, por ejemplo acá, el estrés térmico sería que a una placa la sometés a estrés y otra placa no la sometés a estrés, y ahora, una vez que están con la placa que tuviste con estrés, a cada una de las plantitas le haces algo distinto. Por ejemplo, a una le pones distintas dosis de un inhibidor. Ah, está bien. ¿Se entiende? Entonces hubo una aplicación de 2 tipos de tratamientos en forma secuencial, donde los tratamientos están cruzados, ¿no? Porque todos los tratamientos de estrés se cruzan, los niveles, perdón, se cruzan con los niveles de inhibidor. Pero en una placa en particular no asignaste una combinación, asignaste primero al azar uno de los niveles y una vez que le asignaste ese, aplicaste todos los otros niveles. Ah, está bien. Claro, una vez que asigno un nivel de un, Al azar, ¿no? factor, claro, después le asigno los otros del otro Claro, factor. pero tiene todos los otros del otro factor, es como que después pasa a ser un bloque. Ok, está bien, gracias. Entonces, todos los diseños que vimos la clase pasada tienen distintas restricciones en la asignación aleatoria. Eso es lo que tienen que ver, también para ayudarse a entender cuál es el diseño. ¿Dónde está la restricción? ¿Dónde opera el azar? ¿A cada placa le puede tocar cualquier cosa o una vez que a la vecina ya le tocó con estrés, esta otra placa del par sí o sí tiene que ser sin estrés? Esas restricciones en la aleatorización son las que van definiendo los distintos diseños. Eso podría ser si a cada plántula le agrego un tratamiento diferente, ¿no? Ya Claro. dentro Habiéndole ya asignado el nivel de estrés. o sea, a la placa le asigno un tratamiento y dentro de la placa cada plántula otro tratamiento diferente. Exacto. Que sería distinto que yo a esta placa la sortee y le puede tocar, por ejemplo, con estrés y con la dosis alta de inhibidor. Y a otra placa le va a tocar con estrés y dosis baja. Y a otra placa, eso es un diseño completamente aleatorizado, no hay ninguna restricción en el azar, le puede tocar cualquier cosa a cualquier placa. ¿Eso sería factorial? ¿O? No, ese sería el primero, un diseño completamente aleatorizado. Perdón, y también sería un factorial, sí, perdón. Cumple con las 2 cosas. Y esta otra consulta, si yo, por ejemplo, siempre me diese las mismas 2 placas, ¿no? En este tratamiento. O sea, sería anidado de bloques al azar y de medidas repetidas. Sí. Yo durante. Ok. Exacto. Acá con esto son como los Lego, podemos ir construyendo y puede haber cosas muy complejas, ¿no? No es que es o una cosa o la otra. Acá habíamos visto anidado por un lado, la clase pasada, y bloques al azar. Y ya vimos que se pueden combinar. Y si a su vez lo sigo en el tiempo, estas placas, iba a ser medidas repetidas, además de anidado y bloques al azar. ¿Sí? Okay. Y digamos, y así, se puede seguir complicando. Bueno, Adriana, sí. sí, a mí no me quedó claro bien la diferencia entre factorial y completamente aleatorizado porque No, yo me pueden fijé ser en la las 2 teórica cosas, y, ¿eh? claro, pero son, digamos, sinónimos o hay alguna sutil diferencia entre Y que los dos diseños. no son estrictamente sinónimos porque vos podés tener un diseño completamente aleatorizado y que no sea factorial. Si tenés un único tratamiento, no es factorial. Si tenés el tratamiento con estrés y además tenés el tratamiento con el inhibidor, ya tenés 2 factores que están cruzados, es un factorial. ¿Sí? Y la asignación fue al azar de las combinaciones, entonces es completamente aleatorizado.
Y en ese caso Claro. el día no te importa, porque Sí. como Si lo me, hice en me da distintos dudas, días, el día va a estar siempre. El día va a ser un bloque que a su vez se va a cruzar con los otros dos. o sea, si lo haces todo en un mismo día va a ser completamente aleatorizado. Sí. Igual no está bueno eso. Digo, nadie hace un experimento, o no debería hacer un experimento que se resuelva todo en un solo día, con los mismos reactivos, con la misma materia prima, el mismo cultivo, porque cualquier problema que tuviste, por más cuidadoso que haya sido, cualquier problema que tuviste, eso va a estar tiñendo a todas tus observaciones. Entonces, en general, lo que se aconseja es hacer repeticiones independientes del experimento. Perfecto. Entonces ahí, si algún día me pasó algo, que el pHímetro andaba mal y yo pensé que estaba bien el pH y el pH era más bajo, bueno, cuando vuelva a repetir, y tendría que tener mucha mala suerte para que me vuelva a pasar eso. Claro, genial. Bueno, acá jugamos un poquitito con las distribuciones de probabilidad y fíjense que lo que cambió acá es que lo que se fija a los 7 días, o sea, dejó pasar 7 días y ahí se fijó si la planta sobrevivió o no. Entonces ahí tenemos una variable dicotómica, binaria, la variable de respuesta, ¿sí? Es vivió, murió. Esa distribución es la distribución Bernoulli. Algunos contestaron binomial, o sea, normal seguro que no, es una variable cualitativa, gamma tampoco es una variable cualitativa, así que es Bernoulli, y podríamos decir binomial, es un caso particular de la binomial con n igual a 1, ¿no? Pero en el curso la vamos a llamar Bernoulli, la vamos a diferenciar de la binomial. Y, perdón, una pregunta, porque como yo en realidad tengo muchas plantas y yo voy a terminar viendo cuántas de esas, o sea, vos por cada planta te preguntás si vivió o no. No, Pero no, al pero final, fíjate que dice una plántula, justo para evitar conflictos puse una plántula acá. Una plántula por placa. claro, entonces, claro, porque yo tenía entendido como si tengo 30 placas, al final voy a ver de las 30 cuántas sobrevivieron. Y ahí vas a tener un solo dato y no vas a poder hacer nada. Te vas a decir, tengo 23% en uno y 35% en el otro. Ah, está bien. Ok. Y aparte pensar, lo que tienen que pensar siempre es cuál es la unidad experimental. ¿Cuál es la unidad experimental? La placa. Esta es la que le aplico al tratamiento. ¿Qué es lo que registro en la unidad experimental? Esa es mi variable de respuesta, no cualquier otro procesamiento que yo hago. En los modelos, lo que tenemos que ser muy cuidadosos es en registrar realmente lo que yo medí. No transformarlo, no dividirlo, no hacerle nada, sino unidad experimental igual a observación. Por eso hacemos tanto énfasis en cuál es la unidad observacional, la unidad experimental, si son submuestreos, porque donde entramos a agregar datos ya perdemos información para los modelos. Ok, entonces una binomial sería de n mayor a 1, sería que en una placa tengas más plántulas y veas la sobrevida de las plántulas dentro de la placa. Exactamente, ahí sería una binomial, Ok. exactamente. Perfecto. Pregunta, ¿cuál es la consecuencia de modelar la varianza? ¿Aumenta la potencia? Cuando hay heterocedasticidad, ¿decís? Sí, en estos casos donde le agregás un componente Bueno, la respecto vamos a a... ver en la clase que viene, tenemos modelado de varianza. Acá como que no tiene mucho... te lo voy a contestar en un ratito cuando veamos los supuestos del modelo. Bueno, entonces el diseño dice que acá, perdón, midió durante cada uno de los 7 días. Entonces, ven, acá tenemos, en cada placa va a tener al día 1, al día 2, al día 3, va a tener 7 datos de la misma placa y que son consecutivos, hay una secuencia temporal. Ese es un diseño de medidas repetidas. Bueno, en el modelo entonces va a aparecer el tratamiento de estrés, va a aparecer el tiempo y exacto, esto era lo que más quería que se dieran cuenta, que tiene que aparecer la planta. ¿Por qué tiene, y esto lo contestó bien el 73%, yo esto quiero que suba al 100%, ¿por qué tiene que aparecer la planta?
¿Alguien me explica? Porque no hay independencia Exacto. para una observación dentro de la misma planta. Exactamente, eso es el mensaje de la clase anterior y lo más fuerte, uno de los mensajes más fuertes de acá. Si ustedes tienen falta de independencia, entonces el modelo tiene que incluir una variable que dé cuenta de esa falta de independencia. Si yo no agrego en el modelo la planta, lo que estoy diciendo es que el día 1 era una planta, el día 2 era otra planta totalmente distinta, el día 3 otra planta, y no fue así. ¿Sí? Bueno, y después acá tenemos que registró cantidad de hojas por planta a los 60 días. Esto es un conteo, no tiene una cota superior, porque solo sé que la variable puede ser 0 o más de 0, así que la distribución correcta es la Poisson. Fíjense que normal no puede ser porque es una variable discreta, cantidad de hojas. Gamma tampoco porque es continua, beta tampoco porque es un cociente entre 0 y 1. Bernoulli tampoco, porque Bernoulli es solo dos resultados, como vimos recién, sobrevivió o no sobrevivió. Binomial, que es la única que se podría haber llegado a confundir con Poisson. ¿Por qué no es binomial y sí es Poisson? ¿Alguien me puede decir? La cota superior. Exacto. Para que sea una binomial tiene que tener una cota superior, como dijimos recién. De 3 plántulas en una placa yo cuento cuántas sobrevivieron. Entonces eso puede ir entre 0 y 3. En cambio acá si estoy contando hojas por planta, no tengo un límite teórico de hojas. ¿Qué sé yo? Puede tener 10, 20, 30, no lo sé. ¿Sí? Así que por eso es Poisson. Adriana, tengo una pregunta. Yo había puesto acá creo que beta, y no sería beta porque no estoy contando la cantidad de hojas de la planta, simplemente digo hojas que tiene la planta. Si yo No, contase la... beta, acordate que la beta era un cociente de 2 continuos. Acá no hay continuo. nada de eso. Ok, bien. Bueno, ¿listo? Bueno, listo entonces el cuestionario. Vamos a ir ahora, espera que... Algo del anterior. Sí. Pues yo puse longitud del tallo como sería como una variable de respuesta también. En el modelo no estamos No, porque fíjate que lo que me diste acá es expresión de proteína. Entonces, claro, ¿qué el modelo va a pero no tener? encontraba nada. No están todas. Es de toda la lista que yo te doy acá, decime cuáles variables incluirían, claro. Ok, está bien. Bueno, muy bien. Entonces, esperen, voy a detener la grabación.